bueno, pues ya se verá la decisión que tome mi partido para poder apoyarlos. Porque parece ser una cultura ya repetida, la que el defensor adjunto, el interino, permanezca el mismo tiempo que el titular. ¿Ah? Bueno, el señor Vega es, ¿no? ¿El señor? Sí, así es. Sí, es una persona que ha manejado bien la Defensoría del Pueblo. Y bueno, pero ya es hora que se decida, pues, oficialmente, ¿no? Si se queda, si no se queda, si hay otro candidato, y cuanto antes mejor, porque las instituciones no pueden andar sin cabeza. El señor Vega la ha hecho muy bien durante todo el tiempo que ha estado de interino, pero creo que también a él le gustaría ser nombrado, si no me equivoco, y bueno, ya se verá la manera de sacar eso de una vez. Igualmente el Contralor, ¿no? Para que ya la situación quede bien hecha y establecida. ¿Debe en este legislativo nombrarse al nuevo Contralor? ¿No debería ser el siguiente? ¿Cree usted? ¿Cómo? El Contralor, el nuevo Contralor, ¿debe ser nombrado en este Congreso o en el siguiente? No, ¿por qué no en este Congreso? ¿No? Tenemos bastantes personas que están, creo que esperando su nombramiento, como es el vicecontralor y otras personas más. Pero de una vez, para que la situación quede bien clara. Además, mi posición es que no sean 7 años, que sean 5 años para que el Contralor termine con el gobierno y pueda ser reemplazado por otro, ¿no? Porque 7 años para mí es demasiado. A ver, hablemos también de otros temas, congresista, si me lo permite. El señor Ollanta Humala ha dicho que Keiko Fujimori quiere ganarse votos a costa de destrozar o deforestar la Amazonía, con el tema de que no sean estar de acuerdo con estos decretos. No, ya es hora que no sean exagerados. Yo guardo mucho respeto por el presidente, pero que ya se deje de opinar de política y lo poco que le queda de gobernar, que lo haga bien. Es suficiente. No es cuestión de que la minería informal eternamente va a ser informal. Al contrario, esa gente necesita formalizarse para evitar que se hagan destrozos en la Amazonía, porque no pueden estar pues a su libre albedrío haciendo lo que les da la gana. Y muchos de ellos han querido formalizarse y el gobierno no les ha dado la oportunidad de hacerlo. Así que verdaderamente se va a hacer un favor, y nos va a hacer un favor la organización de estos mineros informales, porque Sí, continúe, congresista. Nos van a hacer un favor porque ya basta de informalidad. Ya tienen que tributar, tienen que ponerse en regla, tienen que ver un trabajo que no malogren ni destruyan la selva, etcétera, etcétera. Y que se acabe el trata de personas, que se acabe esos prosquibares de porquería que hay en Madre de Dios, y que las cosas se hagan en orden y con principio de autoridad. Claro, no solamente se trata del destrozo de la Amazonía, sino también las condiciones paupérrimas de los seres humanos que laboran allí. Así es. Es una barbaridad como vive esa gente. Si usted va a carretera guardabajo de Madre de Dios y encuentra esos prosquibarios, oiga, usted le parece que estuviéramos peor que Sodoma y Gomorra. Bueno, no solamente allí, sino también lo que pasa, por ejemplo, en la Rinconada en Puno. Así es, otra barbaridad. La gente vive peor que animales. Y eso no puede ser. A la gente hay que darle un estatus de personas, de seres humanos. No podemos ver mujeres y hombres que están ahí, inclusive en plena nieve, sin zapatos y trabajando ahí en casuchas que ni siquiera tienen la oportunidad de tener un calor en su hogar. No. Todo eso se tiene que organizar. ¿Ustedes siguen creyendo que el señor Pedro Pablo Kuczynski pretende eliminar la CTS o ha habido una mala interpretación? Bueno, sí, eso está más que claro, ¿no? Y eso pues es otra tontería. Y en vez de hablar como ha hecho el señor Tornes, ¿no? De decir que Keiko tiene los ojos rasgados y que por eso no ve bien. Sí, se le han arrugado, no dice. Ignorante, oiga. Se le han arrugado, dice, porque no puede leer muy bien. Ojos, sí. Imagínese usted, ¿no? Si eso se espera de un caballero que se cree que va a ser pues un ministro, ¿qué nos espera del resto? Uno tiene que guardar cierta compostura y cierto grado de respeto hacia la gente. Es imposible, no. El que tenga los ojos rasgados, el que tenga los ojos así, no tiene nada que ver. Va contra miles de personas, tanto japoneses como chinos, que tienen los ojos rasgados y son extraordinarias personas. ¿Subyace una actitud racista de parte de Foro? Claro que sí. Una tontería que no tiene. Imagínense la cantidad de gente que es oriental, japoneses, chinos. ¿Cómo se va a sentir esa gente definitivamente con ese trato que ha dado este señor? Está loco. Ahora, pero el propio Carlos Brus ha dicho que son declaraciones infelices, ¿eh? Estamos hablando de la misma tienda.
Lógico que sí, pero esas declaraciones se va a quebrar. Esas declaraciones tienen que controlarse. No puede decir un señor porque se le ocurre que porque tiene el ojo jalado ya no ve. No, señor, eso no se puede aceptar de ninguna manera. Esto es una falta de respeto para Keiko que nadie, ni siquiera sus contrincantes la pueden aceptar. Bueno, la situación está bastante candente. Lo que ha pasado en Peruanos por el Cambio, dicen muchos y lo comparan con lo sucedido la semana pasada por Kenji, pero creo que multiplicado por 3 o por 4. Así es, ¿no? Entonces, yo entiendo que entre los partidos siempre hay discrepancias, siempre hay cosas que discutir. Muchas veces yo no estoy de acuerdo con una cosa que me dicen, pero se llega a un consenso. Pero no se llega tampoco a los extremos de tratar como han tratado al señor Heresi. No merece un trato así. El señor Heresi es un caballero que les ha dado la oportunidad de tener el partido que tienen, y bueno, respeto para él. Yo presumo que están ustedes muy agradecidos, ¿no?, por la pataleta del señor Heresi. No, agradecía no, al contrario, me da pena que la gente que llega a cierto estatus esté haciendo tonterías y barbaridades. El señor Heresi siempre ha sido un muchacho excelente y no merece ser tratado así. Bueno, se habla mucho, pues, del compromiso poco democrático que podría tener el fujimorismo, pero parece que aquí lo hay más, ¿no? Acá es peor, ¿no? Así es, ¿no? Nosotros tenemos la democracia en el partido. Yo nunca he visto a Keiko que es impositiva, ni que es dictadora, ni nada. Hemos llevado muchos acuerdos, hemos llevado muchas discusiones, pero siempre con altura, sin faltamiento de respeto. Las cosas de la política tiene uno que respetar hasta el que barre el piso de la oficina, comenzando por ahí. Bueno, y entonces esa es democracia. ¿Ya quedaron convencidos de que se alineó finalmente Kenji Fujimori con su propio hermano? Por supuesto, ya está superado, eso ya ha estado superado ya, desde un principio ya Keiko puso orden ahí y listo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Finalmente, un tema. El compromiso de la señora Keiko Fujimori de no apoyar la ley civil, el aborto, no estar a favor del aborto obviamente, sino de la vida, está siendo duramente criticada por las feministas. Bueno, las feministas tienen su punto de vista, nosotros tenemos otro punto de vista. Yo sí estoy de acuerdo con el aborto terapéutico, desde luego que sí. Y bueno, el matrimonio de las personas del mismo sexo, no, yo siempre he dicho que la palabra matrimonio ahí no funciona. Eso tiene que ser un contrato donde la pareja no quede en el aire, donde cuando se muere uno de ellos, pues no lo boten a patadas al otro, ¿no? Y que tengan su seguro y que tengan sus declaraciones juradas que se aceptan, en fin, cosas que cualquier pareja la quiere tener, no necesariamente el matrimonio. Correcto. Muy bien, señora Cuculiza, gracias por estar con nosotros. A ustedes, señor, gracias. Un abrazo. Luisa María Cuculiza, de Fuerza Popular. Vamos, cuando son las 9:24, hasta el Congreso de la República. Información en vivo con Mari Carmen García. Adelante, Mari Carmen. Gracias. Información en vivo. La Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento de la República sesiona luego de 6 semanas por falta de quórum, que no se pudo realizar ninguna sesión de esta comisión parlamentaria. En estos momentos sesionan para poder, según se puede ver en la agenda, la opinión consultiva solicitada por la Comisión de Energía y Minas respecto al procedimiento a seguir ante el cambio de sentido de votos a favor de un proyecto de ley desestimado por la Comisión de Energía y Minas. Vamos a escuchar parte entonces de la exposición que se desarrolla a esta hora de la mañana en el hemiciclo del Congreso de la República en la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento. Escuchen. De mayoría decidió rechazar el proyecto, rechazar la iniciativa y que se fuera al archivo. Exitosa. Y habían 3 votos a favor de ser aprobado el proyecto. Así se levantó la sesión. No quiero entrar a los adjetivos y a las calificaciones que los amigos del fujimorismo han pronunciado hace unos minutos. Fue una cosa extemporánea, que falta seriedad de los parlamentarios, porque quienes mandan posteriormente por escrito su cambio de voto fueron los congresistas Neira y Cabrera, ambos de la bancada fujimorista. Les calla a ellos también, ¿no? Ya les cayó.
Es parte entonces de la posición del congresista Juan Bedoya de Vivanco en esta sesión de Comisión de Constitución y Reglamento, donde se está poniendo reunión consultiva de la Comisión de Energía y Minas, que solicitó la atención de un proyecto de ley número 67-4-2015-2016. Somos Mari Carmen García, Instituto Noticias. Muchas gracias, Mari Carmen. 9:26. Ya está en los estudios de Radio Exitosa y Exitosa TV Omar Chejade, congresista ex Gana Perú. ¿Cómo le va, señor Chejade? ¿Qué tal, Ángel? Encantado de estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Imagino pues también con bastante ánimo, ¿no?, para hablar de la coyuntura política, electoral, que está tan salpicada y matizada, ¿no?, con estas idas y vueltas. Parece que están haciendo una competencia, ¿no? Están en un concurso, tanto los fujimoristas la semana pasada y ahora más los de PPK, pero me parece que le han sacado varios cuerpos, ¿no?, de ventaja en relación a lo sucedido entre Keiko y su hermano Kenji. ¿Cómo lo ve? Sí, pues es un cúmulo de errores, ¿no? Porque yo creo que en una competencia tan... Con gente que tiene experiencia, ¿no?, tan cerrada, en una lid que además nos consta por experiencia, hemos estado en una campaña fragorosa, dura, el 2011, en 2 vueltas, exitosas, felizmente, como el nombre de esta radio. Y sí, efectivamente, quien comete menos errores gana, y en una competencia tan cerrada, decía, es bastante tonto que se estén peleando por cosas nimias, por cosas, digamos, menudas. ¿Usted cree que sean cosas menudas? Entre las mismas personas que están por ganar una competencia importante como es la presidencia de la República. O sea, ¿no hay una pugna de poder ahí dentro? Hay una pugna de poder porque en el caso, digamos, de Keiko y Kenji, se sabe hace mucho tiempo que uno, digamos, sería albertista, seguidor de su padre, Alberto Fujimori, en el caso de Kenji, y en el caso de Keiko ya tendría ya su propia línea, ¿no es cierto? Se habría independizado, habría cortado el cordón umbilical del padre, y evidentemente hay una pugna hasta ideológica, familiar. Lo que sí me sorprende es el caso del señor Kuczynski con Salvador Eresi, ¿no?, que personas tan experimentadas, sobre todo en el caso de mi amigo Salvador, exalcalde, digamos, de San Miguel, entren en unas pugnas, digamos, por la vocería y porque a él seguramente le corresponde como secretario general y fundador del partido Peruanos por el Cambio, un protagonismo mucho más directo que aparentemente le han querido dar, y por eso las pugnas con el candidato a la vicepresidencia, Vizcarra. Yo espero que esto, por el bien de una competencia sana, se pueda limar, puedan mejorar, digamos los tratos, la relación, digamos, en la interna, para que se pueda ver, Ángel, una campaña de propuestas, una campaña de programas, de planes de gobierno, que es lo que la ciudadanía quiere esperar, en vez de pugnas intestinas, de pugnas internas que verdaderamente no le hacen muy bien al electorado ni a la nación. Por esto no plantea también un tema de fondo que es un aspecto que ha quedado pendiente, la reforma electoral, la de la militancia, por lo menos durante un tiempo, para poder postular a un cargo tan importante como el de la presidencia o el del Congreso de la República, porque varios de los que tienen en sus manos las decisiones dentro de PPK son invitados, no han llegado después de, uno de ellos es el propio PPK también, ¿no? Mira, el gran problema que tiene lamentablemente nuestro sistema democrático, nuestro sistema partidario, es la falta de institucionalidad. Nosotros avanzamos mucho, cuando me acuerdo era presidente de la Comisión de Constitución, te acordarás que tú me entrevistabas, y se avanzó mucho en lo que es los proyectos de ley que fueron aprobados y debatidos en la comisión. Lamentablemente, cuando llegaban a la agenda de la mesa directiva, esto se empantanaba por intereses subalternos, partidarios, o por indiferencia, o por falta de comprensión de muchos parlamentarios, no lo sabemos, y al final de cuentas no se aprobaba. Y lo poco que se ha aprobado, se ha debatido sobre el final, a las alturas mismas del comienzo de la campaña electoral, y que ha originado además muchas confusiones, muchas tachas y muchas eliminaciones de candidatos, porque justamente había ignorancia por parte de la gran mayoría de partidos que estaban en el elite electoral y que estaban candidateando,
de qué cosa es lo que habían que hacer o qué cosa es lo que no había que hacer, cuáles eran las prohibiciones y cuáles eran las sanciones, como por ejemplo el tema de las dádivas, que draconiano o no, era un tema que se aprobó en el Congreso. Lamentablemente el presidente de la República lo promulga muy tarde, ya cuando las elecciones estaban en marcha, a mediados de enero del presente año, y se ha visto una campaña electoral atípica en la que la ciudadanía hasta el último momento no sabía si el candidato estaba en la lista electoral o había sido tachado o descartado, ¿no? Bueno, es una clara muestra del desorden que existe en todo esto, ¿no? Y que esperemos el próximo Congreso el que ya ponga los puntos sobre las sillas para que en las siguientes elecciones no tengamos este panorama y se nos viene pues una elección más complicada porque hablamos de municipales y regionales con la cantidad de candidatos que van a haber. Mira, yo te voy a dar una cifra, Ángel. Antes de este gobierno, el Perú estaba en tema de fortalecimiento institucional y democrático en el puesto 96. Ya esto era una vergüenza. El día de hoy estamos en el puesto 119. Quiere decir que en 5 años hemos retrocedido 23 puestos en fortalecimiento institucional. Si nosotros queremos, y lo hemos dicho hace varios años ya, que todo lo que hemos avanzado en tema de crecimiento económico, de desarrollo, de eliminación de la pobreza, se vea reflejado no solamente en cifras, sino que a lo largo del tiempo este crecimiento económico continúe, más allá de que haya habido una desaceleración económica, tenemos que apostar por nuestras instituciones, por el fortalecimiento institucional. Y lamentablemente no existe. Tenemos un Congreso de la República débil, un Congreso unicameral que ha fracasado. Yo soy uno de los proponentes de la reforma constitucional, del regreso del Senado, de la reinstauración del Senado de la República. Yo sé que esto no es muy día popular, pero sí es necesario, es prioritario. Si queremos una mejor calidad de leyes, si queremos una mejor calidad de cuadros en el Congreso de la República y una mejor imagen y un mejor contrapeso del Congreso de la República en el sistema que tenemos, que es presidencialista, tenemos que apostar por el Senado de la República. Y ojalá que ahora que el fujimorismo tiene 73 parlamentarios, lo puede entender bien. No solamente gane o no gane Keiko Fujimori, porque si gana Keiko, bien para ella, pero si pierde, va a tener la oportunidad de oro de hacer los cambios necesarios porque tiene una bancada en el Congreso mayoritaria. Pero no solamente el retorno de la bicameralidad, una ley de partidos importante, donde se elimine el voto preferencial, donde el financiamiento público a los partidos políticos sea una realidad, y por supuesto haya democracia interna, y no haya una institucionalidad y además se mejoren los procesos electorales, cosa que lamentablemente no existe. Si Chile y Colombia, pongo estos ejemplos rápido, Ángel, han crecido económicamente, es porque han ido aparejados de una reforma institucional importante. Y Chile y Colombia, lamentablemente, para el Perú, nos llevan varios años luz. Pienso que estamos muy cerca. Geográficamente nada más. 9:33, vamos a hacer una pausa y luego seguimos conversando con Omar Chejade, aquí en Radio Exitosa y Exitosa TV. Ya volvemos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. Futbolista y salsera de juerga, Diario Caribeña te lo cuenta todo. Si la modelo tumbó político, Diario Caribeña lo vio y lo dijo primero. Esos datos y chismes en boca de todos salen antes en Diario Caribeña. Y también regalos, cupones y promociones. Gana a Diario Caribeña. Es farándula, entretenimiento, actualidad y policial. Caribeña, un diario como tú, a solo 50 céntimos. Única respuesta, Radio Exitosa. Radio Exitosa, en Lima, 95.5. El microinformativo de Exitosa. Con 35 minutos, la temperatura en Lima 21 grados, en Tumbes 26 grados centígrados, Junín 20 grados. 9:36, el Ministerio del Ambiente informó que 83 municipalidades provinciales y distritales de todo el país están aptas para obtener el reconocimiento a la gestión ambiental sostenible. En
Radio Exitosa, la congresista Luisa María Cuculí se espera que hoy se elija entre los 3 candidatos al defensor del pueblo, o a su vez espera que este Congreso escoja al nuevo Contralor. El partido aprista se reunirá con los candidatos presidenciales que competirán en la segunda vuelta del 5 de junio, dijo el legislador por dicha agrupación Javier Velázquez Quesquén, quien ratificó que se ha dejado en libertad a sus militantes para votar. El candidato Pedro Pablo Kuczynski dijo que las tensiones en su partido se están arreglando y son propias de un partido joven, al comentar las diferencias entre su secretario general Salvador Heresi y Martín Vizcarra. Una pareja de enamorados conformada por una menor de 16 años y su hermano por parte de padre de 26 fugaron hace 10 días en Talara, Piura, y desde entonces la familia no sabe nada de ellos. Estas y otras informaciones las puede leer en Diario Exitosa, noticias bien dichas, sin intereses de ninguna parte, totalmente independientes. Diario Exitosa, 50 céntimos que informan 100% la verdad. Encuéntralo en tu kiosco preferido. Usted está en Radio Exitosa 95.5. En estudios tendremos a el legislador Omar Chejade, ex militante del nacionalismo. 9:37. Continuamos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. Con 37 minutos, continuamos en Radio Exitosa, Exitosa TV. Una opinión quería arrancarle, señor Omar Chejade, que usted conoce muy bien de estos temas. Hoy el Tribunal Constitucional comienza, o por lo menos dicen algunos, podría decidir si se anula o no la condena de 25 años a Alberto Fujimori para que se inicie un nuevo proceso. Ahí parece posiciones divididas dentro del propio ente. ¿Cómo lo ve? Mira, nosotros llevamos de cerca no solamente el proceso de extradición, sino también seguimos de cerca el proceso que finalmente condenó a Fujimori por el tema Barros Altos La Cantuta a 25 años de prisión, de pena privativa y libertad. Y sin tratar de hurgar más en la heredería, tú me lo estás preguntando, no he venido justamente a este tema, pero te lo contesto con todo agrado. Y sin hurgar más en este tema justo en la campaña electoral, sin tratar de influenciar, porque nosotros nos hemos propuesto no apoyar a nadie, escuchar las propuestas, aprobar y apoyar las propuestas, cómo no, pero no a ningún candidato exactamente. El proceso que se realizó entre el año 2008 o 2009, que duró año y medio, fue un ejemplo, no solamente en sede nacional, sino en sede internacional. O sea, se respetó el debido proceso, se aplicaron teorías como la autoría inmediata, que guste o no guste a gran parte de gente o a gran parte de los seguidores del señor Fujimori. Fue una teoría que está vigente, una teoría no solamente que viene de la doctrina alemana, sino que además es una teoría que se utiliza en una serie de procesos en el Perú y en América Latina y en Europa y en los países más avanzados del derecho penal y procesal penal. Por lo tanto, yo no creo, sinceramente, que habría que el Tribunal Constitucional anular la sentencia, que dicho sea de paso fue un proceso que hubo todas las garantías y donde hubo una serie de magistrados de primer orden. O sea, el doctor César San Martín Castro es un magistrado probo, transparente, es uno de los magistrados más académicos que tiene la Corte Suprema y el Poder Judicial peruano. Claro, parece que en ese sentido hay un consenso en que los correos del señor César San Martín no cuentan porque fueron obtenidos de forma ilegal. Mira, Ángel, todos los magistrados, así como los abogados, hacemos consultas a nuestros libros, tenemos nuestra buena biblioteca y hacemos consultas jurídicas a nuestros libros, a amigos, nos reunimos para, digamos, defender a nuestros clientes o patrocinados a determinadas causas y hacemos una especie de reuniones de mesas con abogados, así como los médicos hacen una junta de médicos para poder opinar y para poder mejorar la calidad del enfermo. También los jueces y magistrados, mi querido Ángel, hacen consultas a sus pares, a sus homólogos, a jueces de otros países o a otros países para poder, digamos, diagnosticar un resultado y poder finalmente fallar o sentenciar, condenar o absolver. Entonces, esto es algo común. Y un punto en cuestión, para cerrar este tema, ¿no? Así pasar a otros.
es de que el asunto en cuestión también es de que se va a debatir si la calificación de lesa humanidad fue solicitado o no cuando se extraditó al señor Fujimori. ¿Esto se incluyó? ¿Lo de lesa humanidad o no? ¿O vino ya luego, durante el proceso? Se solicitó, efectivamente, yo fui parte del proceso de extradición por el delito de lesa humanidad, y la Corte Suprema no aprobó ese delito de lesa humanidad. La Corte Suprema de Chile. La Corte Suprema de Chile dijo: no hay lesa humanidad, lo que existe son delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. En el caso de Alberto Fujimori, por homicidio calificado, por secuestro agravado y por lesiones graves. Eso fue lo que dijo la Corte chilena. Como el filtro es el país donde se pide la extradición, entonces en el Perú se tenía que juzgar por esos delitos que fueron filtrados por la Corte Suprema de Chile, donde accedió la extradición, en este caso pasiva. Sin embargo, por la sentencia que yo he leído, no solamente el muy buen, importante juez César San Martín, sino también el doctor Hugo Príncipe Trujillo y el doctor Víctor Prado Saldarriaga, lo que hicieron fue condenarlo por delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado, secuestro agravado, lesiones graves, pero a través de la doctrina internacional, no en la parte resolutiva, sino en la parte considerativa, homologar a delitos de lesa humanidad. Esto, como es el contenido de la parte considerativa, de la parte doctrinaria, y no la parte resolutiva, gracias. Entonces, sobre mi modesto punto de entender, yo no creo que esto sea para que la sentencia sea acreedora a una nulidad y para que todo vuelva a foja cero. Pero está en manos, en todo caso, del TC. Sería, bueno, tú me has pedido un comentario como abogado, claro, como hombre de leyes, y esto lo estoy dando. A mí me parece que este detalle demasiado... que es parte de la entelequia jurídica o la entelequia... Se pretendería forzar las académica cosas. Es exagerar, forzar una figura, cuando te repito, el expresidente Fujimori fue juzgado con todas las garantías del debido proceso. A mi modo de ver, no se cometió ninguna irregularidad procesal que dé pie a una nulidad del proceso y que vuelva a foja cero. Es una exquisitez, en todo caso, jurídica muy nimia, muy insignificante, que yo creo que no podría dar pie a una nulidad del juicio oral, que además, dicho sea de paso, Ángel, no solamente fue sentenciado por la sala del doctor San Martín, luego fue, a través de un recurso de nulidad, pasó con recurso impugnatorio a una sala suprema, con 5 magistrados, y estos 5 magistrados, por unanimidad de la Corte Suprema de Perú, resolvieron confirmar la sentencia de primera instancia. Como al expresidente Fujimori le correspondía en este caso un antejuicio constitucional, todo lo vio la Corte Suprema, que se dividió en dos. Todos fueran vocales supremos. Uno hacía las veces de salas de Tribunal Superior, donde los 3 magistrados menos antiguos, y luego la Corte Suprema, que hacía veces de Sala Suprema en grado de apelación, en recurso de nulidad, lo vieron los magistrados de mayor experiencia, de mayores años en el Poder Judicial. Pero todos fueron magistrados supremos, tanto en primera y segunda instancia. Por lo tanto, Ángel, yo no creo que esto sea sujeto a una nulidad. Me puedo equivocar, pero como hombre de leyes, que además ha seguido muy cerca el caso yo me imagino, Fujimori, yo no creo realmente. Y hay en el campo netamente político, ¿cuál sería el impacto de todo esto, ¿no? Yo imagino probablemente un escenario que es el de si se anulara la sentencia, si se da luz verde al habeas corpus que está solicitando la defensa, puede tener un impacto positivo o negativo para la candidatura de la señora Keiko Fujimori, porque obviamente los fujimoristas, esos duros, podrán aparecer de repente, y muchos más aún de los que están escondidos o dudando. Y el otro asunto es de que un sector de la población que está en contra de la señora Keiko Fujimori, por este hecho concreto, terminará convenciendo de que obviamente no tiene que ganar la elección, porque podría ser un exceso, un abuso, incluso presión en el Poder Judicial si es que se apertura un nuevo proceso. Mira, yo creo, Ángel, que no se debe politizar el tema, pero probablemente estamos en campaña. Sí, pues probablemente sea inoportuno que el día de hoy
cuando estamos a menos o a un mes de la segunda vuelta, este tema cobre mayor vigencia. Pero independientemente de los tiempos, yo creo que el objetivo final de la familia Fujimori, que es absolutamente legítimo, es liberar al padre y sacarlo de cautiverio de estos 9 o 8 años, 9 años de prisión. Como todo familiar que sufriendo, tiene y es presos absolutamente legítimo. Nosotros lo sabemos perfectamente por carne propia, mi querido Ángel. Pero yo creo, y siempre lo he dicho, que nadie debe morir en la cárcel, ¿no es cierto? Haya hecho lo que haya cometido, yo creo que ninguna persona debe morir en la cárcel, como sucedió con el expresidente Augusto Bernardino Leguía Salcedo el año 30. En las peores condiciones. En las peores condiciones, que murió en el Panóptico, lo que ahora es el Hotel Sheraton de Lima. Pero independientemente de eso, yo creo de que, incluso nosotros cuando fuimos presidente de la Comisión de Constitución, propusimos una alternativa que el día de hoy creo me parece que el candidato Kuczynski lo está señalando, es decir, modificar la ley procesal, el Código de Procedimientos Penales, para que los condenados que estén purgando prisión y que tengan más de 70, 75 años y que tengan una enfermedad importante, tengan detención domiciliaria, es decir, los últimos años de la condena puedan sufrirlo en su domicilio o en un lugar privado reservado, que no significa que se esté paseando por la ciudad o viajando a otro país, pero no en cárcel, porque las condiciones carcelarias son complicadas hasta psicológicamente. Ese es un tema, porque te explico rápido lo siguiente. Mira, la detención domiciliaria solamente funciona para el procesado, ¿no es cierto? El procesado, el encausado, que todavía no tiene condena final, puede tener una detención domiciliaria, o puede tener una detención preventiva mientras dure el proceso, o puede tener comparecencia, es decir, está en libertad mientras dura el proceso penal que él tiene. Pero esto es para el procesado. Pero una vez que estás condenado, hay dos alternativas, no hay más. O estás en prisión o estás en libertad. O te absuelven y estás en libertad o estás en prisión. Yo creo que esto se debe modificar para personas que tienen más de 70 años y que tienen enfermedad. Es decir, para condenados que tienen una determinada cantidad de años y que además tienen una enfermedad importante, terminal, como puede ser con el señor Fujimori, que tengan sus últimos años de condena en su casa, que puedan recibir a su familia. Y creo yo que otro grave error que ha cometido este gobierno, por indiferencia o por incapacidad administrativa, por lo que fuese, es no haber implementado y reglamentado los grilletes electrónicos, ¿cierto? Cuando ya hacia el año 2009-2010, en el gobierno del doctor García, se aprobó implementar los grilletes electrónicos, ya hubo una ley, faltaba el reglamentarlo simplemente y contratar a la compañía, ponerlo a licitación pública. Y este gobierno no hizo absolutamente nada por eso. Y eso lo que haría es desasignar las cárceles y tener a personas o reos primarios, digamos, hasta trabajando, pero regresando a su casa a dormir. Ya estamos entrando a otro terreno que, por cierto, merece un mayor análisis también. Pero quería enfocarme en otro punto que tengo aquí en la agenda también, y es, bueno, muchos los motivos por los cuales usted se alejó también ya. Creo que ya no hay amistad en lo absoluto, ¿no? Ni con el señor Ollanta Humala ni con Nadine Heredia. Más allá de las discrepancias que han sido notoriamente públicas, pero usted está... El presidente de la República, como Ollanta Humala, a mí me da mucha pena porque yo soy una persona que le he estimado bastante al presidente. ¿Quién lo alejó de él? ¿Su esposa? Es probable. Es probable, y me da mucha pena porque era una amistad sincera, una amistad grata, una amistad de varios años. Ahora, ¿se están vengando o están tomando, digamos, una decisión que usted considera abusiva porque de por medio han metido a su hermano? No tengo la menor duda. En este caso. No tengo la menor. Miguel, ¿no? Sí, por el caso Bruja de Cachicha. No tengo la menor duda, Ángel, porque además. ¿Qué pasa con él? ¿Él va a cumplir su condena ya? ¿O va a salir por beneficios penitenciarios? Está justamente en el tema de los beneficios penitenciarios. Una condena corta que además, en el peor de los casos, mereció una condicional, pero bueno, ese es otro tema. Y al final de cuentas, cuando ya está accediendo a los beneficios penitenciarios, viene una inquina, una venganza política por parte de este gobierno, evidentemente dirigido por la señora Nadine Heredia, que maneja todos los hilos, incluso hasta del INPE, para mudarlo de un penal a otro, sin ningún tipo de justificación, porque en el caso de mi hermano siempre ha sido un interno modelo, nunca ha tenido problemas, nunca ha tenido ninguna falta ni grave, ni leve, ni mucho menos. ¿Dónde estaba él? Estaba en Ancón 2, que es de mínima seguridad para reos primarios.
y comenzó el hostigamiento después de mis declaraciones, después de mis denuncias de estas irregularidades del gobierno, de posibles planes de fuga, temas que todavía me mantengo porque son informaciones de inteligencia que tenía. Comenzaron a hostigarlo, a requisarlo y sin ningún tipo de justificación ni medida alguna. Primero le quitaron un dinero que es lícito, porque un interno puede tener dinero de gente que trabaja en los penales, que hace cuero, que con cuero hace carteras, billeteras, determinados trabajos y gana dineros lícitos. Hasta cierta cantidad creo que pueden tener. No hay límite. Lo que hay límite es para las visitas, pero no para el interno. Le incautaron un dinero y luego se lo devolvieron, señal de que es lícito, de que no hay ninguna falta al respecto. Y luego, con esta venganza política, lo trasladan, alejándolo de su familia, violando los derechos humanos de él y de su familia a 200 kilómetros de distancia, que es del penal de Ancón, a Chincha. No, pero están expeditos en todos los recursos que ustedes pueden activar, o ya la defensa, presumo. La defensa está haciendo, la defensa de la familia de mi hermano está haciendo ya su trabajo, digamos. Pero el hecho es que incluso hasta en los delincuentes más avesados existen códigos, ¿no? En el cual, bueno, me meto contigo, pero no me meto contra tu familia, ¿no? Pero entiendo que la señora Nadine Heredia ha traspasado incluso los códigos delincuenciales de la camorra napolitana o de la camorra siciliana de Italia, ¿no es cierto? En la que no se meten con la familia, se meten directamente con la adversaria. ¿Qué comparación que se hace usted, Sí, pues, porque es bastante feo, de baja estofa, mi querido Ángel, estar vengándose con la familia. Esto me hace acordar al montesinismo, ¿no? Al montesinato, ¿no? Que en la década del 90, lamentablemente, cuando se perseguía a los opositores políticos, cuando no podían, pues no tienen nada que vengarse contra mi persona, porque es una persona limpia, transparente, si no ya lo hubieran hecho seguramente. Cuando no tienen nada que vengarse contra mí, lo hacen contra un familiar muy cercano, que es contra mi hermano. Claro, porque tienen las herramientas, porque manejan el INPE, porque manejan el Instituto Nacional Penitenciario, manejan las cárceles, ¿no? Todo lo que se mete con la señora Nadine Heredia terminan siendo denunciados también, ¿no? Como el caso de estos peritos grafotécnicos, a quienes pues les ha entablado también una de estas características, porque dice que no tomaron o no mantuvieron la reserva, incluso se tomaron, dice, fotos con el fiscal, el caso. O sea, y los ha denunciado también. ¿Sabes qué pasa, Ángel? Es que cuando muchas veces estás en el poder, no tienes la experiencia, has pasado de ama de casa a tener todos los hilos del poder, porque tengo entendido que la señora Heredia nunca ha gerenciado nada, que incluso hasta las asesorías o consultorías que cuando éramos abogados nos decían que eran legales, después se ha comprobado que eran simulacro, eran fraude, eran ficticias, eran simuladas, como dijo el mismo Martín Belaunde. Bueno, su suegro dijo que estaba borrachita de poder. Y pasas de una condición de, legítimamente, yo no estoy en contra, al contrario, yo siempre he alabado a las amas de casa porque son las primeras ministras de economía de la familia. Pero pasas con las mujeres, pero pasas de ama de casa a manejar todos los hilos del poder, entonces te mareas, como dijo el suegro de la señora Heredia, y haces lo que te da la gana. Y piensas que la gestión o tu mandato es eterno y que vas a mandar y gobernar de manera eterna, secula seculorum. Y no es cierto, porque nosotros somos aves de paso, mi querido Ángel. Estamos acá por unos años y después regresamos. En mi caso, aprovecho en decirte, creo que te lo decía en la propaganda, yo decidí en gran parte no postular a la reelección parlamentaria como un acto de contrición. Es decir, me equivoqué al apoyar a gente que no merecía, gente que defraudó el plan de gobierno, que hizo gente la que defendió usted legalmente también. Que defendí legal y políticamente después, y que lamentablemente defraudó al país, que mató toda una serie de ilusiones, que traicionó los ideales de la gran transformación, de la hoja de ruta, que fracasó, y por ese error de haberlos apoyado hago un acto de contrición, de arrepentimiento, y me tomo unos años para no seguir en el Congreso de la República. Haré política, seguramente seguiré desde mi estudio de abogados, de mi oficina de abogados, cual regreso, haciendo políticas desde afuera. Me seguirás invitando, Dios quiera, mi querido Ángel, como y seguiré opinando político, como analista político. Exitosa. Y haré política, pero no desde el Parlamento, porque creo que es bueno, como lo hizo Chacho Álvarez, el vicepresidente de Argentina en la época de Fernando de la Rúa, un acto de contrición. Me equivoqué al apoyar a Fernando de la Rúa, dijo Carlos Álvarez, el vicepresidente argentino del año 2000, renunció a la vicepresidencia y luego estuvo 5 años sabáticos
no se religió y luego de 5 años regresó por todo lo alto de la política nacional argentina. Creo yo que eso es un buen ejemplo, lo estamos siguiendo, Ángel. Nosotros regresaremos a nuestro estudio de abogados, seguiremos nuestra vía profesional en el litigio, en asesorías legales, que es nuestro campo, y probablemente después regresemos a la política ya con la experiencia de vida, y no cometiendo estos errores de apoyar a gente que lamentablemente traicionó los ideales de un pueblo enorme. Una gran oportunidad se perdió, se desaceleró nuestra economía, la inseguridad ciudadana volvió, y en fin, se traicionaron muchos ideales, ¿no? Y a este tema que le mencionaba sobre el caso de los peritos que han sido denunciados, también el fiscal que está a cargo de la investigación por presunto lavado de activos de manera preliminar, ¿no? Estamos hablando del fiscal Germán Juárez. Bueno, ha decidido postergar todavía la decisión, ¿no?, sobre si se investiga a la señora Nadine Heredia. Mira, yo como abogado lo conozco, son estrategias legales para poder, primero, petardear una investigación. ¿Se le está presionando al fiscal o está jugando a favor? Evidentemente se está ejerciendo, digamos, una presión mediática y política fundamentalmente, porque obviamente no estás investigando a cualquier persona, es la esposa del presidente de la República, y por más que sea Pato Rengo y le queden 2-3 meses para que dejen la presidencia de la República, es la esposa del presidente de la República. Omar Chejay, un instante nada más, disculpa la interrupción, está declarando Salvador Heresia en estos momentos. Estamos desde San Isidro con Fiorella Cruz. Adelante, Fiorella, te escuchamos. Sí, Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Información en vivo, declaraciones de Salvador Heresia en el local de campaña de Peruanos por el Cambio aquí en el distrito de San Isidro, luego de sostener una reunión con el candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski. Escuchemos. Peruanos por el Cambio y con todos sus dirigentes unidos. O sea, el mensaje de unidad. ¿Disculpas puntualmente a Pedro Pablo Kuczynski por esta situación? ¿Vizcarra también? ¿El señor Vizcarra? Lo que importa en este momento es que nosotros hemos conversado, y que en esa conversación el mensaje final para todos los medios de comunicación es un mensaje de unidad y de solución a un tema que ya nosotros lo damos como superado. Ese es el mensaje en concreto que le tendríamos que dar a los medios de comunicación, y agradecerles a todos ustedes por su paciencia. ¿Usted sigue siendo miembro del comité político? Así es, sigo siendo miembro del comité político, secretario general, vocero del partido. Así que todo el tema, la conversación se ha desarrollado en los mejores términos, y por supuesto de mi parte yo doy este tema por volteada la página para mirar por adelante, para mirar hacia adelante, unidos todos en el esfuerzo de lograr que PPK sea presidente de la República, un presidente democrático, un presidente transparente, con la capacidad moral y profesional para sacar adelante los destinos de nuestro país. Exitosa. Declaraciones entonces de Salvador Heresia tras su encuentro privado que tuvo esta mañana con el candidato presidencial de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, en su local de campaña ubicado aquí en el distrito de San Isidro. Informó Fiorella Cruz, Exitosa Noticias. Bueno, no pasó entonces nada, ¿no? Todo lo que hemos visto ha sido parte de una ficción, simplemente. A ver, la experiencia política, ¿qué le deja a Omar Chejay? El daño está hecho, ¿no? Yo lo lamento, sí, sin duda, porque por más que aprecie a Salvador, que ha sido un muy buen alcalde, además lo conozco, un muy buen alcalde de San Miguel, un político con mucho futuro, evidentemente son autogoles, ¿no? Si algo tuvimos en la campaña del 2011, en aquella campaña forzada, unida, fraterna que hubo entre los nacionalistas y la gente que se agupó a Gana Perú, fue que marchamos unidos, no hubo discrepancias hasta ese momento y no hubo autogoles, que sí lo hubo en la vereda del frente. Tú te acordarás, Ángel, que mientras un candidato, un vocero, mejor dicho, del fujimorismo de Fuerza Popular en ese momento, hablaba "nosotros matamos menos", ¿no es cierto? Entre otras perlas que hubo en esa campaña, nosotros hablábamos justamente de la lucha anticorrupción, hablábamos de la defensa de los derechos humanos, y creo que al final, en una campaña tan reñida que apenas ganamos por 2 puntos porcentuales, todas esas cosas cuentan, ¿no es cierto? Así como también de contra el autogol de nuestro querido colega Kenji Fujimori, que se empieza a pelear con la hermana por la sucesión del poder, digamos, ¿no? Cuando esas cosas deben, por lo menos en campaña, quedar a un lado.
si hay una pelea, digamos, manifestarlo en la interna, o después del 5 de junio, después de las elecciones, pero en el momento, porque es evidente que esos son autogoles de media cancha, ¿no? Claro, por eso de que ahora salen con besos y abrazos, porque aquí no pasó nada, la página está volteada. Bueno, entendemos, ¿no?, de que no quieren seguir generando más conflicto en un lugar en donde debería no existirlo, sino solamente en la interna y resolverlo ahí, pero ya quedó el asunto pues poco creíble. Esto va a seguir después del 5, ¿no? No solamente después del 5 de junio, sino lamentablemente durante muchos años, hasta que no se haga la reforma política del Estado, la reforma institucional, la reforma constitucional que el país necesita en temas institucionales. Mientras no tengamos partidos políticos sólidos, cuadros partidarios, como habían antes seguramente, academias de política en los partidos, que no sean grupos de amigos ni grupos electoreros que se reúnen faltando 3 o 4 meses para una elección para poder postular, donde haya verdadera institucionalidad en los partidos políticos, donde no haya eliminación, donde no haya voto preferencial, donde haya democracia interna, donde el voto preferencial sea en la interna, en las primarias, donde exista una comunión de ideas. Mientras no haya eso y no hay una reforma política institucional partidaria, lamentablemente esto va a continuar, mi querido Ángel, en la siguiente elección, en la del 21, en la 26 y así sucesivamente. Ojalá que esto no suceda y ojalá que el Congreso de la República, que va a tener mayoría fujimorista, se ponga los pantalones y pueda hacer la reforma que necesita el país. Y ahora es la gran oportunidad de Keiko Fujimori, gane o no gane, ¿eh? O sea, gane o no gane la presidencia, bueno, igual, ya ganó el Congreso de la República. Sí. Y si ella es, y creo que lo es además, una persona inteligente, va a poder decirle a sus parlamentarios, es momento, nos apoyen o no los otros grupos parlamentarios, en hacer la reforma política y constitucional. No porque su padre haya aprobado la Constitución del año 93, esto se convierte pues en las Sagradas Escrituras o en la Biblia, Ángel, por el amor de Dios. Yo creo que acá debemos pensar en país, y si es necesario reformar muchas cosas de la Constitución, las cosas que no sean positivas o lo que han quedado lamentablemente decadentes o anacrónicas, hay que hacerlas. Y una de ellas, insisto, es el sistema bicameral. Yo no creo que por populismo, por virar a la tribuna, nosotros debamos retroceder. Yo creo que hay que explicarle más bien a la nación cuáles son las ventajas de un sistema de doble cámara, de un Senado de la República. ¿Cuáles son las ventajas, cueste o no cueste, del financiamiento de los partidos políticos? ¿Cuáles son las ventajas de la eliminación del voto preferencial? ¿Cuáles son las ventajas de reformar los partidos políticos y modernizarlos? Creo que esto va a traer mucho más crecimiento económico del que está viendo. Correcto, Omar Chejade, muchas gracias por estar con nosotros. Son las 10 de la mañana con 3 minutos, una pausa y regresamos.